¿Cómo están? A continuación, expondré dentro del programa básico Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario el tema correspondiente al Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. Como ustedes conocen, señores, después de la Segunda Guerra Mundial y con la instauración de la Organización de las Naciones Unidas para evitar estos tipos de guerras a nivel mundial, estos tipos de combates, de enfrentamientos, y asimismo eh, garantizar la protección del individuo en todos los estados del mundo, se elaboró el, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se elevó al individuo, a la persona en el mundo, como sujeto de derecho internacional, lo que antes no ocurría. Con ello, como ustedes han podido apreciar en la clase anterior, se establecieron ciertos mecanismos e instrumentos de protección de derechos humanos de estos individuos a nivel universal, a nivel internacional. Asimismo, a nivel regional, se establecieron ciertos instrumentos y mecanismos para proteger al individuo. Primero se estableció un sistema en Europa, posteriormente en América y hace no mucho en África, siendo estos los tres únicos continentes que cuentan con la protección de derechos humanos en el mundo. En Asia no existe, de ahí que muchos comentan y opinan sobre Singapur y otros estados de ese continente que muchas veces establecen la pena de muerte de modo normal y asimismo eh, no respetan el derecho a la mujer, ¿no? Dándole las libertades que existen en estos continentes, ¿no? Entonces tenemos tres sistemas de protección de derechos humanos en el mundo: el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano, que veremos a continuación, ¿no? El sistema regional americano de protección de derechos humanos se desarrolla dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, cuya carta de fundación se suscribió durante la novena conferencia panamericana que se celebró en Bogotá en 1948, ¿no? Y esta fue producto de un largo periodo de buscar la institucionalidad de esta organización, ¿no? Y que data en un origen pues, en 1898 en una primera conferencia que se realizó en eh, Montevideo, Uruguay. La Organización de Estados Americanos, su fin es lograr un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad y defender la soberanía, integridad territorial y la independencia de los Estados Americanos. Se aprobó con la Carta de la Organización de Estados Americanos en 1948 y su sede es en Washington, ¿no? Al amparo de esto, se establecieron órganos o mecanismos de protección de derechos humanos en América, basados también en un cuerpo normativo o instrumentos, ¿no? Los órganos o mecanismos principales que veremos a continuación son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y el cuerpo normativo o instrumentos que veremos a continuación es la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y existen otras convenciones a nivel interamericano. Iniciaremos, señores, con lo que resulta lo que viene a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es uno de los órganos que normalmente es muy aludido, sobre todo en nuestro país, por una serie de situaciones que, que han sucedido a lo largo de estos últimos 30 años, ¿no? Esta, este es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, fue creada en 1959, ¿no? Y, y esto cuenta con 7 miembros independientes expertos todos en derechos humanos. Sus funciones principales es estimular la conciencia de derechos humanos en todo el continente, formular recomendaciones a los distintos estados en cuanto a algún hecho de violación de derechos humanos o algún problema con ellos en alguna parte del continente, preparar estudios e informes sobre la situación que se vive en el continente, en los distintos estados, ¿no? Atender consultas. En algún momento los estados formulan consultas por algún tema relacionado con derechos humanos, ¿no? Y actuar respecto a peticiones, ¿no? A peticiones de solicitudes que realizan los individuos, ¿no? La atención de consultas lo realiza por medio de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Asimismo, en algunos momentos publica informes sobre la situación de derechos humanos en un país particular, ¿no? Sobre todo aquellos que son parte, ¿no? Y lo más importante es decide los casos que se presentarán a la Corte para su litigio, ¿no? Las denuncias que se formulan a través de los individuos y que llegan a la comisión, al sistema interamericano, tienen que pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que hace las veces de Ministerio Público, o sea, investiga primeramente o hace a veces la labor de conciliación entre el Estado y el individuo que ha sido vulnerado en su derecho, para que en último caso, si no ha habido solución al problema o el Estado ya ha decidido, ¿no? Pase este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, es como fue instalada en 1979, es un órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que veremos a continuación. Esta Corte Interamericana tiene su sede en la ciudad de Costa Rica, por eso se le llama también la Corte de San José, ¿no? Por eso es que tiene esa denominación. Y está compuesta por 7 jueces elegidos a título personal provenientes de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Su objetivo, como lo ven en la ayuda, ¿no? Es interpretar y aplicar la Convención Americana. Esa Convención Americana vendría a ser prácticamente el documento principal, ¿no? Eh, eh, con el cual se someten a los estados que han vulnerado algún derecho humano, ¿no? A los individuos en su territorio, ¿no? Para presentar una denuncia antes a la Comisión Interamericana y llegue a la Corte Interamericana, se requiere que se hayan agotado todas las instancias en el derecho interno. Quiere decir, si uno presenta una denuncia en el Perú, ¿no?
y esta ha sido vista por todas las instancias, por el Poder Judicial, muchas veces por el Tribunal Constitucional, y ya se ha cerrado prácticamente todos los caminos en nuestro territorio. Inmediatamente este caso ya es esto ya puede ser elevado a la Comisión Interamericana. Sin embargo, hay casos en que no se agotan estas esta instancia, ¿no? A veces porque existe retardo en la administración interna, muchas veces los casos este, eh, se, ha- se han demorado mucho tiempo, ¿no? Y llega inmediatamente a la comisión. Para que la Corte vea, llegue un caso a la Corte Interamericana, se ha debido agotar todo el procedimiento, señores, ante la Comisión Interamericana que hemos visto anteriormente. Entonces, primero es la Comisión Interamericana, es el, el filtro prácticamente eh, principal, ¿no? Para que llegue los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene, este, como ven en la transparencia, una función contenciosa y una función colectiva, ¿no? Es decir, pues, conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones que están descritas en la Convención Americana de Derechos Humanos que veremos posteriormente, ¿no? Asimismo, en la parte consultiva, no absorber consultas de los Estados miembros de la organización de Estados americanos, ojo, estamos hablando del continente, acerca de la interpretación de la Convención sobre algunos artículos, ¿no? Si existe alguna, o sobre algunos tratados concernientes a protección de derechos humanos en el continente, ¿no? Absorber también consultas sobre la compatibilidad entre sus leyes, las leyes internas que tiene este Estado, ¿no? Y los tratados internacionales, ¿no? Que ha firmado dicho Estado, ¿no? Eh, es decir, pues, esas son las funciones principales y su estructura, la que vemos en estos momentos, eh, está inspirada en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? La parte contenciosa ya es cuando llega prácticamente a someter a un Estado a su jurisdicción. En el caso del Perú, el Perú se sometió prácticamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1981 durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Tienen carácter subsidiario, ¿no? ¿No? Todos los mecanismos interamericanos de derechos humanos, de protección de derechos humanos, es decir, primero tienen que llegar a la, al, a agotar en el Estado todos los mecanismos para posteriormente elevar su denuncia ante estas instancias, ante la Comisión y llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando emite la Corte Interamericana una sentencia, no hay una segunda instancia donde pueda apelar el Estado peruano, si en caso el Perú ha sido sometido, o cualquier Estado parte. Allí prácticamente concluye el proceso, ¿no? Y asimismo tiene una función cuasi direccional, ¿no? Es que no necesariamente es como es prácticamente trabaja como jueces, ¿no? Y absuelven consultas de interpretación, como manifestamos entre las funciones, ¿no? Sobre la convención y la compatibilidad de sus leyes con los tratados internacionales que muchas veces colisionan, ¿no? Asimismo, tenemos ciertos instrumentos o normas del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y los principales son la Carta de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, ¿no? Y es decir, pues estos instrumentos prácticamente como han entendido ustedes en las primeras clases,
son las fuentes que originan este sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? La Carta de la Organización de Estados Americanos, como manifesté al inicio, no fue aprobada en 1948 y proclama derechos fundamentales de la persona humana, ¿no? Que deben ser protegidos, ¿no? Y deben ser promocionados dentro de un Estado, ¿no? No define esta carta mecanismos para promoverlos y protegerlos. Esto apareció posteriormente en otro documento. Asimismo tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, proclamada el 2 de mayo del 48, enumeras 27 derechos y 10 deberes. Ojo, así como tenemos derechos humanos, también tenemos deberes. Deberes quiere decir que tengo también, así como pido que me respeten, también tengo el deber de respetar, ¿no? Este es el documento principal, señores, la Convención Americana de Derechos Humanos. El Perú firmó este documento en el año 1978 y en la Constitución de 1979 se reconoció este documento de cumplimiento por parte del Perú. Es decir, desde esa fecha, desde 1978 y 79, nos integramos prácticamente al sistema interamericano de derechos humanos. Muchos de nosotros a veces por desconocimiento hablamos, ¿qué gobierno fue el que nos prácticamente integró al sistema interamericano? Todos decimos Paniagua, Toledo, Fujimori, y es en este año, en el año 1978 y 79, con la Constitución, donde nosotros nos sometemos. Y como ustedes han visto, pues, en las primeras clases, ¿no? Sobre todo en Derecho Internacional Público, introducción al Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, eh, todo documento, todo tratado es de cumplimiento obligatorio. Entonces, el Perú firmó en 1978-79, entonces lo que vino en adelante es cumplir nada más. No hay otra situación diferente, ¿no? Esta Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada, se le conoce como Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Y como ven en la transparencia, fue suscrita el año 1969, ¿no? En la ciudad de justamente San José, Costa Rica, y entró en vigencia en 18 de junio de 1978. Los principales derechos que se encuentran protegidos en este documento son el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad personal, de toda persona no se sometida a esclavitud y servidumbre, a la libertad personal, a las garantías judiciales, ¿no? Al debido proceso. Y ahí también señala, señores, señala también que los estados tienen la facultad de poder eh, establecer en su territorio los estados de excepción cuando exista problema de seguridad, violencia o emergencia en esos territorios. También establece, ¿no? Asimismo establece un núcleo duro de derechos humanos que en estas situaciones no se puede vulnerar. Existe otros documentos básicos en la región americana, ¿no? Y tenemos protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales, protección a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, etcétera, 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 señores. Entonces, cuando veamos un caso, por ejemplo, les comentaré el caso del Espinosa González, una miembro del MRTA, activista, que fue en algún momento detenida por la Policía Nacional en el Perú en la década del 90, llevada a un establecimiento policial bueno, de acuerdo a pericias, comprobado que fue violada por 5 personas distintas, 5 policías en dicha instalación. Esta denuncia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y esto estableció la responsabilidad del Estado peruano por haber violado por haber dañado la integridad de esta delincuente, ¿no?
porque una cosa es el delito que ha cometido y otra cosa es el modo de sanción. Entonces, ¿qué estableció? La indemnización de $105.000. Por eso se estableció el caso de Lori Berenson, a tener un juez natural, su proceso sea público. Lo que no fue así, fue realizado por jueces sin rostro. Por eso es que todos aquellos eh, procesos que fueron vistos por este tipo de jueces se cayeron prácticamente y se volvieron a foja cero. No es que haya una protección, sino que en esta Convención Americana de Derechos Humanos establece que los estados no pueden justificarse por situaciones que vivan para esto incumplir esta Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos también el sistema regional europeo, ¿no?, de protección de derechos humanos, de acuerdo a al gráfico y a manera de conocimientos para ustedes, ¿no? Y no piensen que solamente es en América, en Europa también tienen un tribunal europeo, ¿no? Una Corte Europea de Derechos Humanos, una Convención Europea de Derechos Humanos. De igual manera tiene algunos otros documentos principales, igual que Perú, lo que ven ustedes en la transparencia, ¿no? Igual existe en el sistema africano de protección de derechos humanos, también, ¿no? Este es uno de los más recientes, ¿no? Existe una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y como le manifesté anteriormente, mientras que existe un sistema interamericano, europeo, africano, en Asia no existe. De ahí que en las redes sociales seamos parte a veces de las publicaciones que por qué Singapur, por qué China, por qué tal cual estado de ese continente aplica la pena de muerte o actúa de otra manera. Nosotros estamos integrados en América. En América hay estados que no se encuentran eh, eh, vinculados, que no son parte de esta Convención Americana. Hay algunos que se han retirado, caso Venezuela, y ustedes conocen la situación que se viene viviendo en dicho país. Aquí les dejo, señores, alguna diferencia entre los sistemas tanto europeo, africano y, y americano en cuanto a la protección de derechos humanos. Antes, como les manifesté en la primera instrucción, el sujeto no tenía protección antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que sucedieron los casos de los judíos en Europa, del fascismo en Italia y tantos otros hechos de violación. Lógico, por ahí alguien me dirá, pero todavía existen. Sí, pero ya no existen la misma naturaleza, que no hubiera alguien a nivel internacional que controlase todo este tipo de situaciones que vienen sucediendo. Cualquier consulta estaremos viendo ya durante la sesión virtual que tendremos, casuística, y estaré ya no a responder sus preguntas, si la tuviera, ¿no? Por lo demás, muchas gracias por su atención y estoy a su disposición.